el Señor ha estado inquietando mi corazón y gracias al testimonio de varias personas que he hablado con ellas la semana pasada y la antepasada, viendo cómo están las enfermedades mentales cada vez más arraigadas en nuestro diario vivir. Y por eso quise yo tocar este tema, porque aparte de que se me hace muy importante, yo creo que muchos todavía tenemos algunos resquicios allí de sentimientos no resueltos, ¿verdad? Y como veíamos la semana pasada por la familia que estuvimos orando, el Señor había inquietado mi corazón acerca de esta familia, y yo creo que el Señor inquieta mi corazón también acerca de cada uno de los que estamos en este lugar, porque necesitamos esta sanidad. Aunque pensamos que estamos bien, que pensamos que estamos funcionando bien, a veces hay resquicios, a veces hay sentimientos no resueltos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar, amados, a definir lo que es amargura. Y tú puedes decir, bueno, yo no estoy amargado, yo soy feliz, yo soy la persona más linda. Pero fíjate bien, deseo en el nombre de Jesús que tus 5 sentidos físicos y tus sentidos espirituales estén alertas, porque vamos a hablar de este tema. Yo sé que a lo mejor vas a ser confrontado en algún punto. Pon atención, escríbelo, porque vamos a orar para ser libres. ¿Amén? ¿Qué es la amargura, amado? Fíjate, la amargura la define el diccionario como fruta comida antes de tiempo. ¿Cómo te sabe un fruto comido antes de tiempo? Más, ¿verdad? Hasta lo tiramos, luego decimos, no, esto no sirve. Se define también como gusto amargo, como aflicción, como disgusto y como sentimiento de pena. Entonces podemos decir que la amargura es un sentimiento no resuelto, ¿verdad? Y un sentimiento no resuelto, fíjate bien, y aquí es donde vamos a empezar, y empieza a abrir tu corazón, empieza a abrir tus sentidos, porque seguramente en algún punto vas a decir, híjole, ahí estoy yo, ahí me identifico. Un sentimiento no resuelto viene por el dolor causado por heridas, y esas heridas, unas son expectativas no cumplidas, una herida. Y les daba el ejemplo la semana pasada, cuando una expectativa no cumplida es aquella que tú dices, por ejemplo, un par de jóvenes adolescentes que andan ahí de novillos, y las expectativas de alguno de los dos es llegar a ser alguien profesionalmente, ¿verdad? Pero entonces viene por ahí la situación y queda embarazada y se corta ese sueño de estudiar o de ser alguien, un médico, abogado, no sé, de los dos. Entonces las expectativas que tenían ambos se truncan, y entonces eso causa una herida. Esa es una de las heridas que causan una expectativa no cumplida. Es un ejemplo de muchos otros, ¿verdad? O que, no sé, hablando así de noviazgo, que se van y huyen y después regresan, ya no es lo mismo, ya tienen un bebé, etc. Y hay frustración, ¿verdad? Hay frustración. ¿Cuál es el resultado de esto? Y fíjense bien, pongan mucha atención, porque seguramente ustedes van a ministrar a alguien acerca de esto, porque todo el mundo, todos tenemos cosas no resueltas, algunos en una situación mucho más alta que otros, pero la mayoría los tenemos. ¿Cuál es el resultado de esto? Sabes que una herida, una expectativa no cumplida, algo que está en tu corazón no resuelto, se viene a convertir, si no es atendido, en una herida física o una herida mental. Podemos decir que una enfermedad física puede ser cáncer, puede ser enfermedades del colon, puede ser diabetes, presión alta. ¿A
causa de una herida no atendida, que puede venir ahorita, vamos a verlo más a fondo, desde el vientre de nuestra madre, o desde las generaciones pasadas, de tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Desde allí hay gente que viene arrastrando heridas, ¿verdad? Y yo no quiero, ¿verdad? Y yo creo que ustedes tampoco, que lleguemos al punto de tener una herida, una enfermedad crónica. Ni nosotros ni nuestra descendencia. Porque no quiere decir que una herida no resuelta tuya como padre, ¿verdad? A tus hijos va a pasar igual. A tus hijos pasa duplicado, triplicada. Entonces por eso tenemos que poner mucha atención en esto que vamos a ver. Amén. Mira, el Señor Jesús no solo vino a darnos por medio de su sacrificio vida eterna. Ese es algo que no vamos a poder pagar nunca. Nunca lo vamos a poder pagar. Él desea con la crucifixión, Él aparte, fíjate bien, aparte de darte una vida eterna, Él también te quiere dar una vida plena. Una vida plena, ¿verdad? ¿Por qué, amado? Porque en este mundo vivimos en un diario conflicto de intereses. Todo el tiempo estamos viviendo en conflicto, ¿verdad? Y el Señor Jesús en la cruz del Calvario, como te repito, no solamente vino a darte o a darnos una vida eterna, sino quiere que vivamos plenamente en esta tierra. Porque sí o no, ahorita ¿cuántos de aquí tienen la salvación? Todos, ¿verdad? Pero ¿a poco no tienes ciertas enfermedades, ciertas heridas, ciertos arranques de ira, de locura? Locura no me refiero así bien loco, sino cosas, ¿verdad? Pero tienes vida eterna. Entonces quiere decir que aparte de la vida eterna, el Señor quiere que vivamos una vida plena. Porque, como les digo, estamos viviendo en un mundo con una serie de conflictos terribles. Guerras, peleas matrimoniales, pasiones desenfrenadas. Hablábamos hace rato de que nada más alguien le prende la mecha y explota, ya sea aquí en la calle o en donde sea, ¿verdad? Y entonces, fíjate bien cómo estos conflictos, ¿verdad?, es lo que está ocupando el corazón y la mente del ser humano. Solamente se trata de que alguien no esté de acuerdo con otra persona y empiezan los problemas, ¿verdad? Empiezan los problemas. Entonces, el corazón y la mente del ser humano están ocupadas por esos conflictos. Y vamos entrando en el tema, ¿verdad? Porque es muy importante saber de qué estamos hablando. Heridas, en la definición, que es un sentimiento no resuelto. Y aparte, pues todo el medio donde estamos viviendo, que son detonantes para que la gente explote. Y eso viene a raíz de todas las heridas del ser humano. ¿Qué son esas heridas? Son traumas, como te dije, o heridas no atendidos en su momento. Todos los tenemos, amados, todos, ¿verdad? Pero algunos en una forma más aguda que otros, ¿verdad? ¿Cómo son o por qué son estos traumas? Vamos a empezar a definirlo para que tengamos una idea precisa y que tú digas, lo que hablamos la semana pasada por tu familia Manita fue como el principio para que venga una sanidad completa. Y te repito, no solamente fue por la familia de mi hermana Lupita, ¿verdad?, por su descendencia, sus hijas, nietos, etc., sino porque el Señor a cada uno de nosotros quiere hacer esa limpieza para que podamos tener una vida plena y nuestra descendencia sea más limpia, Les decía, una forma de demostrarte o de que podamos entender mejor cómo las heridas se heredan o los traumas es que te veas en un espejo y tú pienses a quién te pareces. Obviamente vas a tener rasgos de tus padres, pero si te vas más atrás vas a tener rasgos de tus abuelos, de tus tatarabuelos,
del tío no sé quién, el cabello chino de la abuela, no sé, muchos rasgos. Y tú perdiste parecerte a ellos. Tú en el vientre de tu madre dijiste, yo me quiero parecer a mi papá Daniel porque está re guapo, yo quiero salir como él. ¿Lo dijeron? ¿Tú dijiste eso, Dani? Sí dijiste que te querías parecer. En el vientre de la madre, ¿verdad? No se puede, porque son genes que heredamos, rasgos físicos, y así mismo tú perdiste tener el carácter de tu papá o de tu mamá o de tus abuelos, y así mismo, amado, todo eso se va heredando generación tras generación, las cosas buenas y las cosas no tan buenas, ¿verdad? Entonces, las heridas o traumas son marcas infligidas desde el vientre muchas veces. A esto estaba yo viendo una serie, otra vez con la serie, ¿verdad? Y resulta que estos emperadores tuvieron una hija, pero después se embarazó la emperatriz otra vez y quería un hijo para que tuviera descendencia el reino, un hijo varón. Pues tuvo otra hija, y entonces una de las que las cuidan a los bebés le dijo: oiga, rey excelentísimo, ¿no va a ver a su hija que tiene 2 semanas de haber nacido? Y el rey dijo: no, todavía no. ¿Qué crees que en esa bebé va a resultar, o va a tener un resultado en que su papá no la haya visto en 2 semanas después de nacida? Rechazo, abandono. Entonces desde ahí ya se está gestando un abandono en ese bebé, para que veas qué tan delicado es una herida de abandono. ¿Sale? Ahí estamos. Ahora imagínate un bebé en el vientre de una madre que dice: yo no sé para qué me embaracé, yo no sé, este bebé me va a estorbar, y para qué, si yo quería ser un médico, quería ser la presidenta, y ahora con un bebé pues ya se amoló mi vida. Eso está entrando como un rechazo al bebé, amado. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y empezar a reflexionar en aquellas palabras que quizá dijimos o que nos han dicho que dijeron, ¿verdad? Yo un día sí le pregunté a mi mamá y le dije: oye, ¿tú me rechazaste en el vientre? Y me dijo: no, hijo, yo te esperaba con mucho amor. Eso mi corazón pues lo fortaleció, ¿verdad? Y yo le pregunté porque entre mi hermana, la más grande, y yo habían unos gemelos, pero por ayudar a una vecina que se cortó una pierna, la cargó mi mamá y perdió a los gemelos. Entonces yo dije: a lo mejor pues ya no quería, ¿verdad? Y le dije: oye, tú sí después de eso me querías. Sí, mi hijo, sí, yo te quería. Bueno, pero es muy delicado eso, hermanos. Entonces, esas heridas van a asegurar que esa persona, ese bebé, ¿verdad?, quede marcada su alma, y esa herida a veces de ese bebé va a pasar de generación en generación, de generación en generación, si no es atendida esa herida, ¿verdad?, de ese bebé. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Como te dije, un efecto dominó en las generaciones que sigan, si no son atendidas esas heridas, ¿verdad? Esto se va a convertir en un trauma que es una herida, y esto lo vamos a ver cómo es que tú y yo estamos viviendo con esos traumas o esas heridas, si es que las tenemos. Como te dije, no quiere decir, amado, que tú tengas unas heridas muy gigantes y unas heridas menos gigantes. No sabemos, cada quien se conoce, y yo te pido que desde ahorita tú vayas investigando tu corazón a ver qué es lo que no te deja vivir. ¿Amén? Entonces yo te pregunto acerca de las heridas. ¿Cómo estamos relacionándonos actualmente? ¿Cómo te estás relacionando en tu familia
o cómo interactúas a tu alrededor, con tus vecinos, con tus familiares, con tus amigos, en tu trabajo. ¿Cómo es tu desarrollo en medio de la sociedad? De esa pregunta, amado, tú vas a empezar a ver si tienes algún trauma o una herida no resuelta, ¿verdad? ¿Cómo vivimos habitualmente? ¿Cómo nos estamos desarrollando en nuestro medio? Como dice el hermano Rossi, nada más nos dice mi alma y ya estamos saltando ahí como perros chihuahua. ¿Cómo nos estamos desarrollando habitualmente al manejar, en nuestro negocio, en la escuela, con nuestros hijos? Eso es muy importante, amado, ¿verdad? ¿Cómo estamos manejando nuestros conflictos? ¿Cómo manejas un conflicto? Esa es una pregunta muy interesante también. Y acerca de eso, vi una serie también de médicos y yo les saco así lo que es bueno, ¿verdad? A esos programas. Estaba una serie ahí y entonces había que operar a un paciente, pero entonces los médicos tomaron la decisión pues de operar al paciente y aparte amputarle una pierna, porque si no se iba a morir. Y salieron a darle el parte médico a la esposa del paciente, ¿verdad? Y la señora, como era cirujana también, se enojó y les dijo: ustedes tenían la obligación de haberme avisado antes de haber procedido. Y estaba ya hablando mi bigote. Entonces una estudiante de medicina le dice a la doctora, a la esposa del paciente, empezó a manejar la situación de una manera muy sabia. Le dice: mire, pues que nosotros tomamos la decisión porque la vida de su esposo estaba en peligro y si esperábamos a salir con usted, el señor ahí se hubiera desangrado. Y así como que le fue bajando la doctora. ¿Cómo estamos manejando los conflictos? Nos hacen enojar y nos vamos a golpes. Nos hacen enojar y repetimos lo mismo que esa persona nos está ofendiendo. ¿Cómo estamos manejando los conflictos? En la escuela, ¿verdad? Se equivocó el maestro de calificación y vamos: oiga maestro, es que no me puse a estudiar todo el día y me está poniendo un 0. ¿Cómo estamos manejando los conflictos, verdad? ¿Cómo estamos reaccionando a estímulos? Porque el enemigo es bien sabio y bien sabe que estimulándote a algo que no te agrada, ¡pum!, vamos a explotar. Todo eso, amado, hasta ahorita es resultado de heridas o traumas no resueltas. Esas heridas están abiertas y están esperando a que sean tocadas para explotar. ¿Cómo las estamos manejando? ¿Cómo estamos reaccionando a esos estímulos? Y esos estímulos son traumas, amado. Son traumas, y esos traumas son heridas hirientes que causan, fíjate bien, y es bien interesante, son fracturas o divisiones de tu yo. Adentro en tu corazón puede haber dos ínceles. Imagínate. Ahorita vamos a verlo en español. Digas: ay, pastor, ya nos anda aquí embrujando. Son almas partidas. Son dos yo. Aquí ya vamos entrando seriamente en esto que les estoy diciendo. ¿Cómo estamos reaccionando? Nuestro yo, ¿cómo está reaccionando? Ahorita vamos a ver con la escritura. De esta división del yo, como resultado obtenemos quebranto del corazón. Quebranto del corazón. ¿Te has sentido quebrantado alguna vez? Ese es el resultado de un trauma, de una herida que no ha sido atendida, que puede haber sido desde el vientre de tu propia mamá, del abandono del papá, de alguna palabra que te dijo tu mamá, que te marcó para siempre de forma negativa. Todo eso es el resultado de un quebranto del corazón. Es una fractura interior
que se puede decir como fractura del alma, una división, fíjate bien, una división de emociones. ¿Cómo cree, pastor, si nosotros somos cristianos? Sí, amados, somos cristianos, pero la Biblia dice que hay una división de emociones si no somos atendidos en sanar ciertos traumas o ciertas heridas. Santiago 1:8, búscalo ahí. Santiago 1:8. Y ese versículo es muy claro para lo que te estoy diciendo. Santiago 1:8. Y dice, ¿el hombre de qué? De doble ánimo. De doble ánimo. Pues no teníamos uno nada más. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo. ¿Qué es un doble ánimo, Alfredo? ¿Qué es un doble ánimo? Ahorita estoy así, bien contento, bien padre, pero al rato estás así, así que no me toques, yo estoy bien, y así soy yo, y así mi carácter. Ese no es carácter, ¿verdad? Doble ánimo, amado. Entonces ese doble ánimo lo tenemos que resolver porque es un problema de estar dividido. La Biblia, si aquí en Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, entonces muchas veces es por eso que tú y yo no podemos hacer algo concretamente. Que si voy a la iglesia, mejor no voy, hoy sí leo la palabra, mañana no, hoy estoy bien con mi esposo, mañana no. Doble ánimo, y es inconstante en todos sus caminos. Quiere decir que no solamente va a fallar en las cosas de Dios, sino va a fallar en todas las áreas de su vida. O es una holgazana o un holgazán que no quieren avanzar, ¿verdad? O simplemente no les interesa cómo vivir, porque van de un lado para el otro. Acuérdate que la Escritura no solamente nos habla para vivir dentro de la iglesia, sino vivir en tus alrededores. Yo no quiero ser un hombre de doble ánimo, que ahorita estoy bien sonriente contigo, pero mañana estoy enojado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Es que así es mi hijito, deja. Así es su carácter. ¿Cuál carácter? Hay una herida ahí que no ha sido atendida, ¿verdad? Es ir de aquí para allá. Entonces, si aquí habla de doble ánimo, tenemos que resolver el problema para no estar divididos, que eso se traduce como en quebranto, ¿verdad? Y ese quebranto, amado, nos va a hacer ser desleales, no solamente en las cosas de Dios, sino en tu vida normal, porque a veces somos desleales en el trabajo, ¿verdad? O con nuestros hijos, o en lo que nos desarrollamos. Ahí hay un problema y el alma está dividida, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces tu meta y la mía acerca de lo que estamos hablando hasta aquí? Nuestra meta debe de ser íntegros. Íntegros es lo contrario a estar dividido. Íntegro, integrarnos en el yo que quiere Dios que seas tú y que sea yo. Y eso es importante para funcionar correctamente, ¿verdad? Con un solo camino y una sola dirección. No dice la Escritura, amado: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Un camino.
No dice yo soy los caminos, dice un camino, ¿verdad? Un camino. Y de allí, como te digo, la lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y entonces son inestables en todo lo que hacen, ¿verdad? Santiago 1:8. Una persona que está quebrantada, ¿verdad? No es fiel en ningún área de su vida. Dice la Escritura, ¿has conocido gentes diligentes? Parafraseado, te lo estoy diciendo. Velos, su camino siempre es de bien. Su camino, no, sus caminos. ¿Verdad? Entonces yo creo que tú quieres ser un hombre y una mujer diligente. Amén. Eso, amado mío, de veras que nos va a servir. Fíjate, esa palabra de doble ánimo que está aquí en Santiago 1:8 es en el idioma original del hebreo dipsujos. Dipsujos. Y dice que el doble ánimo es una doble opinión en un propósito. Tú estás en una empresa, si estás en una empresa o en un negocio, ¿qué pasa cuando no hay una opinión que coincida una opinión entre dos personas? ¿Qué pasa? Va a haber discrepancia, ¿verdad? Si te dicen, ¿sabes qué? Gus, vas a hacer 1000 donitas Bimbo. Y tú dices, no, yo no creo que para hoy sean 1000 donitas Bimbo, sino 500. Oye, no, pero es que yo soy, no, pero es que no. No hay una opinión y un propósito conjunto, porque hay un doble ánimo, una doble opinión, ¿verdad? También esta palabra ánimo en el hebreo, en el griego, perdón, se traduce como doble espíritu, como te decía, un doble yo, ¿verdad? Doble ánimo, se traduce como doble mente. Una doble mente nos está dominando a veces, ¿verdad? Una doble mente es un alma partida. Y aquí se me viene, en esto de alma partida, se me viene una ilustración. ¿Tu teléfono tiene doble chip? ¿Cuántos teléfonos de aquí pueden usar doble chip? No. Puedes decir, soy Telcel. No, pues mañana Movistar, ¿no? Hoy usa Cel o no sé cuántas haya, pero pueden usar dos chips. Tu mente, si está dividida, hoy usas Telcel, mañana Movistar, porque te conviene, ¿verdad? Esas mentes dicen, hoy sí soy cristiano y mañana no. Tremendo, ¿verdad? Y sí, en la semana me topé con un cristiano y me dice, no, hermano, si yo por eso ya no soy cristiano. Yo me decía, caray, es porque pues ha tenido pues, varios conflictos matrimoniales y pues la verdad es que pues esto de ser cristiano no deja. Le dije, oye, ¿y tú recibiste a Cristo en tu corazón para salvación? No, pues sí, entonces no vas a dejar de ser cristiano, porque dice la Escritura que el Señor te selló con el sello del Espíritu Santo, es de su propiedad. Que ya no vayas a la iglesia es diferente, pero ese es el doble ánimo, ¿verdad? Hay dos mentes que están chocando entre sí. Ahora sí soy, mañana no. Ahora sí soy, mañana no. Y no solamente en eso es inconstante, porque tiene un negocio de X cosa y se tarda para tener miles de años. Lo hace muy bien, pero ¿de qué le sirve si es inconstante? Y de plano, cuando se me ha ofrecido algo, oye, pero, o sea, no quiero estarte hablando de que pues ya me acabes, ¿no? No, sí. Para usted sí, pastor. No, para mí nada más no. Para todos los que vas a ofrecer el trabajo,
doble ánimo. Entonces, si nos fijamos cómo hay una doble alma, un doble yo, un yo de ese hombre que es muy bueno haciendo su trabajo, pero hay otro yo que le echa la flojera y la inconstancia. Si vemos cómo hay dos ánimos, entonces ve pensando, amado, ¿qué es en lo que tú estás haciendo un doble ánimo, si es que lo tienes? No estoy diciendo que lo tengas, pero empieza a buscar qué es lo que ha estado atorando tu vida, ¿verdad? Esto, amado, no sé si Celita ya lo haya estudiado en su carrera, pero esto se llama disonancia cognitiva en la psicología. Disonancia cognitiva. Y quise ver, pues, ¿qué es esto? Porque no nada más les voy a decir, ¿verdad? Disonancia cognitiva, y pues no sé ni de lo que estoy hablando. Una disonancia cognitiva es científicamente que una persona, fíjate cómo acaba en lo mismo, que una persona empieza a hacer algo y no lo termina. ¿Cuántos conoces así? Con disonancia cognitiva. Sí, hoy voy a hacer un pastel, y hacen su reguero ahí de huevos, leche, carne y todo lo demás. Y así lo dejan y empiezan a coser el uniforme de los niños y el pastel está a la mitad, por decirles un ejemplo, ¿verdad? Hay hombres que van a su trabajo 2, 3 veces a la semana, pero faltan 5. Disonancia cognitiva. Y aparte, esta definición abarca a las personas que se contradicen a sí mismas. Eso es una disonancia cognitiva, doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, como dice la Escritura. Esta es una definición de diccionario, ¿verdad? Pero ¿a poco no coincide con lo que dice la Biblia? ¿Verdad? Entonces, amados, vamos bien hasta aquí. No estamos así como, que el trauma, que el doble yo, que las 2 veces y que no sé qué. ¿Sí estamos? ¿Sí? Porque esto, de veras, amado, esto nos estorba para nuestra vida devocional a la Escritura, y nos está estorbando también a veces para el desarrollo profesional. Porque acuérdense que otra vezito, cuando tú y yo decimos, el Señor me ha puesto como cabeza y no por cola, pues tenemos que demostrar que somos cabeza y no cola, ¿verdad? Porque es bien fácil decir, yo soy cabeza, pero a veces no nos comportamos como cabeza, sino como cola, ¿verdad? Y el objetivo de esto es que tú y yo, al decir que somos cabeza y no cola, como decía mi abuela, con los pelos de la burra en la mano, digo que es café, con certeza, con seguridad, de decir, yo no tengo doble ánimo, porque ya esas heridas que estaban en mí las ataqué, las limpié, pedí perdón, perdoné, etc. Ahorita vamos a ver más a fondo esto, pero ¿estamos hasta aquí, amados? ¿Sí? Ok, entonces el trauma, fíjate, el trauma, sin minimizar lo que pasa físicamente, porque acuérdate que te dije que los traumas y las heridas, si no se atienden, repercuten en la salud física. ¿Sí estamos? Es más, mi hermanita Rosy tiene un libro que nos prestó alguna vez, que viene acerca de todas las cosas y consecuencias que trae nuestras acciones y nuestros traumas no atendidos en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando hay abusos físicos, sexuales o verbales, también eso afecta muchísimo a nuestro espíritu y a nuestra alma. Cuando hay esa clase de abusos físicos, verbales y sexuales. Esto es, nosotros como seres humanos a lo mejor tenemos traumas desde que nacimos, o desde cómo nos criaron nuestros padres, o en el entorno donde nos desarrollamos. Pero también el enemigo se encarga de, después de eso, traumarnos o nos hace heridas, o nos hiere. Y si no las atendemos, estas dos vertientes de traumas o heridas, amado,
pueden venir consecuencias que ya vimos hasta este momento, ¿verdad? Entonces, mira, es importante reconocer lo que pasa por dentro. ¿Te has puesto a pensar si estás sano por dentro, amado, en tu espíritu, en tu corazón? Si hay dos vertientes, si vas con doble ánimo, ¿te has puesto a pensar alguna vez cómo andas por dentro? ¿Qué es lo que pasa en tu interior? ¿Se han puesto a pensar? Si no, desde hoy háganlo, ¿sale? Desde hoy háganlo. Entonces, lo que pasa por dentro es la raíz del trauma y lo que hay que resolver, atacar y sanar. Lo que tú detectes que está pasando por dentro, cuando tú a veces no sabes ni por qué contestas así, por ejemplo, no sabes por qué reaccionas así ante una crítica, no sabes por qué reaccionas así cuando te dicen, hey, es que sabes que no está bien hecho este trabajo y tienes que repetir, ay, es que yo ya lo hice. Todo eso, amado, tenemos que estudiarlo para ver qué está pasando en nuestro corazón. Si hoy decimos, ay, es que sí, te prometo que estoy ahí a las 7 de la mañana y no vas, que dices, ay, no, mejor no voy, y ni siquiera avisas, hay un problema ahí también. ¿Sí estamos? Espero que nadie se esté identificando. Pero si sí, hay que resolverlo, hay que atacarlo y hay que sacarlo. Amén. Entonces, esto lo podemos traducir, amado. Te estoy dando varias definiciones. Es una lesión psíquica que debemos de resolver. O sea, una lesión aquí en nuestros pensamientos. Por eso dice la palabra que el hombre de dos pensamientos en sus caminos es inconstante. ¿Sale? Por ejemplo, en el sistema nervioso, ¿verdad? Debido a un fuerte trauma o dolor, a veces queda afectado nuestro sistema nervioso. ¿Cómo puede ser afectado mi sistema nervioso? En una separación matrimonial. En una separación matrimonial, el sistema nervioso a veces queda deshecho. En la muerte de un ser querido, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber en la separación así de un matrimonio? ¿Cómo nos afecta psíquicamente? ¿O cómo puede afectar a una pareja? Cuando afecta a una pareja y esas parejas, ya sea el hombre o la mujer, quedan muy lastimados, y si algún hijo, fíjate bien, si algún hijo se parece al papá, por decirlo, la mamá se queda con los hijos y uno de esos hijos se parece al papá, hay veces que las mamás odian a ese hijo porque se parece al papá. Ay, eres toda la jeta de tu padre. Es que tiene los mismos ademanes que tu padre. Y empieza a crear un odio, sin querer a veces, esa mujer sobre los hijos. Esas son las lesiones psíquicas. Y yo sé, ¿verdad? Que a veces fue tanto el dolor que causó ese hombre a esa mujer, pues que estalla de sacón. Pero, ¿verdad que son heridas que hay que atender? Entonces, amado, si no lo atendemos o no lo resolvemos, eso va a desencadenar detonantes. ¿Cuáles son esos detonantes? Los que te decía: enojo, ira, vergüenza, venganza, resentimiento, ansiedad y depresión. Lo que hemos visto hasta ahorita es un cúmulo de cosas que pueden estar afectando tu vida y tú no lo sabes, ¿verdad? Somos cristianos, hijos de Dios, pero tenemos que vivir plenamente también. Yo les decía en algún tiempo, para que vean que no estoy exento, y soy como ustedes. Yo iba en la secundaria, en primero de secundaria, y entonces siempre me costó mucho trabajo estudiar y aprenderme las lecciones, ¿verdad? O lo que tenía que estudiar. Si sacaba 7 ya era buena calificación. Pero yo pensaba que era yo, ¿verdad? Y no te voy a decir que era un burro, porque los burros son bien inteligentes. Está mal utilizado ese término. Yo me sentía que era incapaz.
Pero ¿saben por qué? Porque siempre que yo quería emprender algo, hacer algo, siempre había alguien arriba de mí que me decía: tú no puedes. ¿Cómo crees que vas a poder tú? Tú eres una maceta que no va a salir del corredor. Tú eres una papa enterrada que necesito yo sacarte para que seas una papa. Si no, ahí te vas a quedar enterrado para siempre. O sea, imagínate qué tipo de herida me infligieron. Si yo era inseguro con eso, me hicieron más inseguro. Me gané la medalla de oro en mi seguridad. Entonces, todas esas heridas que a veces nosotros hablamos con nuestra boca hacia nuestros hijos o a los que amamos, puede ser un sello para esas personas en reafirmarles sus heridas o sus traumas. Por eso te estoy diciendo, amado, que esto es bien importante, porque yo creo que tú sí has tenido, ¿verdad? Y si no, qué bueno, alguna palabra de tu boca para con tus hijos que los ha herido. Es el tiempo que hagas una lista, ¿verdad? Y digas: híjole, yo dije esto una vez, yo dije esto otra vez. No sé, a un sobrino, a un primo, a alguien que tú digas: sí, yo hice esto, yo hablé de más, yo hice esto, no debí decirle esto. Que lo anotes y empieces a analizarte. Por eso te dije: ¿cómo andas en tus reacciones interiores? Y no es porque tú seas muy malo, ¿verdad? Sino porque quizá lo hicieron contigo. Y quizá a tus padres se lo hicieron sus abuelos, tus abuelos y sus tatarabuelos, bisabuelos. Y así viene esa cadenita corriendo hasta tu generación. Y quizá por eso haya habido esos fracasos que tú no deseabas tener, porque no hay una limpieza de todas esas heridas del alma. Y fíjate, un médico reconocido dice: el trauma, fíjate, el trauma es una pérdida de conexión con nosotros. O sea, el trauma te desconecta de ti mismo. Un trauma, una herida, es una separación o una desconexión con tu familia y con el mundo que te rodea. El trauma y una herida no entendida te va a desconectar de tu alrededor. Por eso, yo creo que si conoces tú a alguien, ¿verdad? Que diga: no juegues con esa persona, ni se puede hablar porque está re amargada, o de todo se enoja, o a todo le ve lo negativo, porque quizás sí lo trataron desde el vientre de su madre. Entonces te fijas cómo no nada más esta ayuda es para ti, para mí, sino para gente que conoces. Y tú puedes decir: sí es cierto, ¿verdad? Esta persona sufrió mucho. Y no nada más ella, sino su mamá o su papá, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Precisamente por eso es porque el Señor nos dice que nosotros tenemos que ir y sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos. Eso es bien padre, hermano. Mira, por lo regular, si las personas pierden conexión con ellos mismos, entonces fingen estar bien. ¿No le has preguntado a una persona que sabes que no está nada bien, que es bien ogro, que todo se enoja, y le preguntas: ¿cómo estás? No, yo muy bien. ¿Qué necesitas? No, yo no necesito nada. Yo estoy bien, yo todo resuelvo. Precisamente porque pone una barrera para que no la pases tú y puedas ayudar. Amén. Fíjate. En esas personas hay un quebranto y un trauma tremendo. Pero por eso, y aquí pon mucha atención porque es el sustento bíblico, para que tú y yo podamos empezar a ser sanados, ¿verdad? Que dice Lucas 4:18: sanar a los quebrantados y liberar a los cautivos. Sanar a los quebrantados y liberar a los cautivos. Pero aquí hay un punto importante. Para que tú y yo podamos sanar a
a los quebrantados y liberar a los cautivos, tú y yo primero tenemos que ser sanados y liberados para poder ayudar a los demás. ¿Sale? Y mira, quebrantado, esa palabra quebrantado en el griego es suntribo, y se traduce como triturado completamente, despedazado. ¿Cuántas veces te has sentido triturado o despedazado? Sinceramente, yo sí. Triturado y despedazado por situaciones, por traumas, por heridas, ¿verdad? Pero por eso, amado, tenemos que poner mucha atención en esto para que tengas tú las herramientas y yo tenga las herramientas para ayudarme a mí mismo primero y te ayudes tú primero, porque tú conoces tu corazón, tú conoces qué pasa adentro de ti para poder, después de ser sanado, ir y ayudar a otros. Esa es nuestra misión. Por eso el Señor bien sabio dijo: sanar a los quebrantados y liberar a los cautivos. Hay cautivos que tienen que ser liberados de cárceles reales, pero hay cautivos que viven cautivos todos los días de su vida. Por eso dice Pablo: y conocerás la verdad, y la verdad te hará verdaderamente libre. Porque habemos muchos cristianos, bueno, nosotros ya no, pero hay muchos cristianos que están viviendo en cárceles, que no quieren ser liberados verdaderamente, porque no quieren. Pero yo creo que tú y yo sí queremos. Dile al que está a tu lado: yo sí quiero. Yo sí quiero. Entonces, debemos entender de dónde viene el dolor, y aquí vamos a ir entrando así como suavecito, ¿verdad? Vamos a ir entrando a ver de dónde viene el dolor, el quebranto, la herida, el trauma. Porque tú y yo oramos diario, ¿verdad? Y seguramente, si tú vienes con una herida en tu corazón y vienes y oramos por ti, en ese momento Dios te sana y te libera. No lo dudo, pero es superficial, amado. Porque cuántas veces, no digas amén, cuántas veces han orado por ti para que seas libre de algún dolor que traes y después vuelve. ¿Por qué? Pues que hay que ir hacia adentro. Hablaba con alguien en la semana y yo le decía: mira, el trauma, el dolor, la ansiedad y la ira que tú sientes es como una muela picada. ¿Cuántos ibuprofenos no te has tomado? ¿No? Que tu muela ahí antes de que te la sacaran. Y se quitaba el dolor, ¿sí o no? ¿Verdad? Orabas y: Señor, ayúdame. Igual se le quitaba algo. No fue con ella con la que hablé, pero ella le quitaron una muela. Entonces, el médico le dijo: esa muela ya no sirve. Hay que sacarla. No, me pongo ibuprofeno. Porque le tengo miedo al dentista, porque no quiero ahorita, porque me da miedo, por lo que sea. Y la muela estaba ahí podrida. El ibuprofeno solamente superficialmente quitaba el dolor, pero la infección seguía. ¿Qué tuvieron que hacer? Sacar la muela. Porque esa pudrición pudo haber llegado a los huesos y se hubiera convertido en una osteomelitis que hubiera matado a esa persona. Cuando tú y yo no tenemos las heridas que sabemos que están en el corazón y no las queremos sacar, por X circunstancia, va a llegar el momento que esas heridas pueden matarte, si no son atrevidas, o matar a otra persona. Entonces, por eso es importante que no dejemos la sanidad a nivel superficial. ¿Ok? ¿Por qué? Un ejemplo de esto, y no estoy diciendo que no es suficiente la salvación y la sangre de Cristo, pero dice la Escritura que hay iniquidades, hay rebelión y hay pecado. Que tú y yo tenemos que echar fuera de esas tres cosas de nuestra vida, ¿verdad? Las iniquidades sabemos que son herencias de pecado heredadas de nuestros familiares. Llámese que el bisabuelo le gustaban mucho las mujeres y con todas se metía. Y todo eso fue bajando las generaciones
Y a la generación de hoy, ese hombre no nada más se metía con mujeres, sino ahora es violador. Esa es una iniquidad que no fue cortada de las generaciones. El pecado es una cosa y la rebelión es otra. Lo mismo es esto, los traumas y las heridas tenemos que atenderlas, porque no podemos estar viviendo con esas heridas, amado, porque si seguimos viviendo con esas heridas, somos imanes que vamos a traer más heridas, y no nada más a nosotros, sino a nuestras generaciones. Y yo creo que tú ya viviste lo suficiente, a lo mejor muchas heridas, para que quieras que tus generaciones las vivan. Yo no sé ustedes. ¿Quieren o no? No solo, hermanos. Dile que no. No. Así como cuando gritas a alguien que le mete una bola a la América. Así, di no. No quiero eso. Ya no jugamos así. Entonces, amado, por decir algo, vamos a ir cerrando para ya no llenarnos de mucho, y con esto te lo lleves y reflexiones, porque van a ser, yo creo que 3 prédicas acerca del perdón, y vamos a orar para que el Señor nos ayude a limpiar esas heridas que quizá todavía tenemos, ¿verdad? Por decir algo, la Escritura dice que no hay que dejar la casa solamente superficialmente limpia. Bueno, cuando oramos por una herida, seguramente el Señor te sana, pero como no hay una limpieza, no has sacado la muela, dice la Escritura que vienen demonios, 7 demonios peores que el que sacaron, y ocupan otra vez ese cuerpo, y empieza otra vez a sentirse mal o peor esa persona. Por eso muchas veces dicen, es que yo soy cristiano y oraron por mí y me estoy portando bien, pero me va peor que cuando yo ni era cristiano. Pues por lo mismo, amado, que hay que hacer una limpieza profunda. Hay que sacar de raíz todo lo que esté estorbando para no darle chance al enemigo que venga y vea tu casa bien barridita y diga, aquí soy. Y 7 peores que él se trae. Por eso dicen algunos, es que me va más mal. Pues sí, pero hay que hacer una limpieza profunda. ¿Sale? Entonces, debemos de ir a la fuente del quebranto. Te voy a dejar una tarea para que empieces. Si tú tienes que tú sabes que hay un quebranto en tu corazón, empieces tú a decir, este puede ser mi quebranto, y hagas una lista de lo que crees que esté estorbando y de lo que crees tú que por eso te ha ido mal en algún área de tu vida. ¿Sale? Sentimental, de salud, etc. ¿Por qué, amado? Hay que ver esa fuente del quebranto, porque tú y yo tenemos que dejar de ser vulnerables a la mentira, al enojo, a los deseos de la carne, porque si tú y yo estamos vulnerables en una área de esas todavía, quiere decir que el trauma está vivo. El trauma está vivo. Si tú eres vulnerable a la mentira, al enojo, a la ira, a explotar, a decir groserías, como el negrito sandía, a odiar a la gente, ¿verdad? Incluso pasarte con tus hijos. Yo creo que aquí no, pero sí has de conocer a alguien. Entonces quiere decir que ese trauma está vivo. ¿Sale? Ve anotándolo, ve diciendo, yo creo que esto puede. No me lo vas a decir ni se lo vas a decir a nadie. Eso es entre tú y Dios, ¿verdad? Y como te dije, investiga tus generaciones. Eran de ira, eran de depresión, eran de ansiedad. ¿Cómo se portaban mis bisabuelos, mis abuelos? ¿Cómo se comportaban? Y todo eso te va a ayudar a definir por qué a veces, entre comillas, la vida te ha tratado así. Porque somos como imanes. Somos como imanes, ¿verdad? Como te dije, el efecto dominó, viene de padres a hijos,
de abuelos a nietos, de familiares cercanos, ¿verdad? Como te decía, si los rasgos se heredan, imagínate todo lo espiritual, porque estamos como espíritu, como alma y como cuerpo. Entonces, en esas áreas, y para evitar ser un doble yo, tenemos que empezar a sanar nuestro corazón. Y como padre, tú te puedes dar cuenta, ¿verdad?, en qué tus hijos, cómo se comportan, qué están haciendo, qué no están haciendo, porque a lo mejor tú les estás heredando esa condición de vida. Pero no te preocupes, porque para eso vino Cristo, a hacernos verdaderamente libres. Vamos a orar para romper todos esos lazos del enemigo que nos quieren atraer, porque hasta aquí llegó. Yo creo que esa puede ser, o es más bien la respuesta para esa enfermedad, ese dolor del corazón, esa explosión en ira contra ti mismo o contra tus hijos, ¿verdad? Y esta puede ser la solución. Una explosión de ira, fíjate, y cerramos con esto. Una explosión de ira contra ti mismo, no digo que aquí lo haya, pero contra ti mismo, una explosión de ira puede ser contra ti mismo un vicio. Ay, es que yo me siento bien tomando, y no solamente tomando, sino ahogándome en alcohol, por ejemplo. Autodestrucción, porque ese trauma o ira está tan arraigado en esas personas que se odian a sí mismos, se autodestruyen. El diabético, al azúcar, los dulces, sin medida, ¿por qué no? O sea, lo que quiere es destruirse, aunque no lo dice, pero en su corazón ahí está. Entonces, todo eso, amado, nos va a ayudar a identificar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Y poder ayudar en sí a esas personas o ayudarnos a nosotros mismos si tenemos por ahí algo que nos está estorbando. Amén. Estamos, haz tu lista. La próxima semana vamos a continuar con esto del quebranto. Yo creo que van a ser 2 prédicas más, la que viene y la siguiente, o a lo mejor para cerrar el año. Pero yo creo que podemos cerrar el año así como cuando me dieron en médico una medicina para las lombrices que te dolía la panza y me dijo: tienes ahí un circo, te voy a dar esto para que quedes bien limpiecito por dentro. Así el Señor nos va a ayudar a estar bien limpiecitos. Es un ejemplo medio burdo, pero querer limpiecito, amado. Piensa que tantos nos salieron. ¿Sale? Entonces vamos a orar y reflexiona en esta palabra, amado. A lo mejor fue mucha información, pero nos estamos dando cuenta por qué reaccionamos así, ya sea con ira o ya así todos, sí, o sea, extremos, y no, la Biblia dice que debemos de ser verdaderamente libres, y vamos a empezar por ahí. ¿Sale? Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora te damos muchas gracias, porque eres un Dios bueno, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor, porque podemos ver y entender, Señor, que todos tenemos alguna herida, Señor, pero tú por eso viniste a morir en la cruz, porque quieres que seamos sanados completamente. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que en esta semana tú reveles, Señor, a nuestros corazones qué es lo que tenemos que limpiar, qué es lo que tenemos, Señor, que sanar, para poder venir la semana que viene expectante, Señor, a lo que tú vas a hablarnos, Señor, a lo que tú, Señor, vas a mostrarnos para poder ser verdaderamente libres, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que mi alma, Señor, se va a unificar en una sola. No voy a ser un hombre o una mujer
mujer, Señor, que tenga doble ánimo, sino voy a ser de un ánimo firme y un ánimo, Señor, dirigido a un punto de éxito, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy muchas gracias, Señor, en esta hora, porque sé y entiendo que eres un Dios de poder. Dale gracias a Él, dile: Señor, gracias por mostrarme las áreas que tengo que empezar a limpiar, Señor, porque depende de mí, no depende de nadie más, Señor, que yo sea verdaderamente libre. Con tu ayuda, pero con mi acción, Señor, yo lo voy a ejecutar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo oro también, Señor, por los diezmos, por las ofrendas, Señor, para que sean multiplicadas, Señor, y para que sean, Señor, llevadas al fin para lo que tú has diseñado este medio económico. Yo te pido también, Señor, por la ofrenda para la renta, para que desde hoy, Señor, empecemos a tener lo suficiente y aún sobre para poder liquidar, Señor, mes con mes. Gracias por la abundancia en cada negocio, en cada trabajo de mis amados hermanos, Señor, porque sé que la economía nuestra está en tu mano, no en nadie más. En el nombre de Jesús, bendice esta semana, llévanos y tráenos con bien. Guarda, Señor, de cualquier hombre o mujer imprudente, cualquier hombre o mujer que maneje borracho, Señor. Guarda nuestro salir, nuestra entrada, de nuestros hijos, de nuestras hijas en sus escuelas. Te pedimos que aún en ellos tú obres, Señor, para que empiecen ellos a hablar acerca de si tienen algún dolor para poder ser limpios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Y miren, cuando el Señor le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, ¿cuántos hombres o mujeres así que has visto en la calle tirados, que viven ahí, que son mendigos, qué hay a su alrededor? Basura, no sé, latas vacías, conchas, papel, basura, algo que no sirve. Cuando el Señor le dijo a aquel paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, no le dijo: levanta toda tu basura y llévatela. Cuando el Señor termine, y te lo digo profetizando a tu vida, cuando el Señor termine estas prédicas y seas verdaderamente libre, el Señor te va a decir: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, y la basura con la que venías viviendo se va a quedar ahí, no va a regresar contigo a tu casa, pero es cuestión de que tú la dejes y no la levantes. Ay, esto me sirve porque está muy bueno, esta gatita, no lo levantes. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Puedes pasar a sembrar, hermano. Vamos a despedirnos. El corazón de los padres se vuelven a los hijos, y el corazón de los hijos corazones.
generaciones y yo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor y adoraremos. Reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor y adoraremos. Y reinaremos contigo, Señor. Gracias te damos, Abba, por tu palabra, Señor, porque tú nos amas y porque tú deseas que nuestros corazones estén limpios delante de ti, Señor, limpios de toda amargura, de toda impiedad, Señor, revestidos de santidad, Señor, de tu sanidad, Señor, y amor para poder dar a otros, Señor, lo que tú nos has dado, Señor, a nosotros, Señor, primeramente, a nuestras familias y a quienes nos rodean, Señor. Y gracias porque tú estás hablando, Señor, sanidad a los corazones que estamos heridos, Señor, porque tú estás trayéndonos, Señor, a través de tu palabra, Señor.